Plaza Podcast. Detener el deterioro cognitivo y retrasar el envejecimiento de nuestro órgano más complejo, el cerebro, es uno de los grandes retos de la ciencia y uno de los campos de investigación que más desarrollo ha experimentado en las últimas décadas ha sido el de la epigenética. Este campo se basa en el estudio de los cambios que se producen en nuestros genes, pese a que no se produzca ningún cambio en nuestra secuencia de ADN. Un equipo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, ha decidido elaborar un atlas molecular que permita ver los cambios que se puedan producir en los genes con las distintas modificaciones en el exterior. Lo han hecho centrándose en el hipocampo dorsal de ratones, una zona vital en la generación de neuronas en los seres vivos adultos, muy deteriorada con el paso de los años y que se asocia al deterioro cognitivo también en los seres humanos. Pero, ¿qué significa realmente el concepto de enriquecimiento ambiental y cómo puede influir en nuestra capacidad cognitiva? Hoy en Plaza al Día, ¿es posible rejuvenecer el cerebro? Saludamos a Mario Fernández, es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología de Asturias. Señor Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Leíamos la noticia y sobre todo el titular que nos llamaba muchísimo la atención, que rejuvenecer el cerebro es posible y que lo han demostrado investigadores españoles. La primera pregunta que le hago, señor Fernández, es precisamente ¿cuál es la importancia de este estudio dentro del contexto más amplio de la investigación sobre el envejecimiento? Llevamos escuchando pues prácticamente toda la vida que si quieres mantenerte o envejecer de forma saludable, los geriatras siempre nos dicen que es conveniente pues mantenerse activo física y cognitivamente, ¿no? Y esto es algo que prácticamente entiende todo el mundo, y de hecho hay muchas personas que lo hacen por iniciativa propia, ¿no? Cuando se van haciendo mayores quieren sentirse mejor y entonces pues directamente pues hacen actividades físicas, cognitivas, y esto ellos tienen la percepción de que se sienten bien, ¿no? Eso es algo que está muy establecido. Sin embargo, los mecanismos moleculares subyacentes que explican este fenómeno son mucho menos conocidos, ¿no? Entonces nosotros planteamos la hipótesis de que estos procesos podrían estar mediados por mecanismos moleculares epigenéticos, que son procesos que nosotros estudiamos en el laboratorio habitualmente, y planteamos esta hipótesis básicamente porque los mecanismos epigenéticos ha propuesto que son un link, un nexo entre los fenómenos ambientales, nuestro estilo de vida, por ejemplo, y la regulación de nuestros genes, ¿no? Entonces, claro, para estudiar si esto era así, pues utilizamos un modelo animal con ratones jóvenes y viejos que teníamos, por un lado, manteníamos aislados, en condiciones aisladas, y luego por otros grupos de ratones, pues los manteníamos en condiciones de enriquecimiento ambiental, que son unas condiciones en donde los ratones pues tienen diferentes objetos, ruedas en las que pueden correr, etcétera, socializan, y eso simula una situación de enriquecimiento ambiental y de estimulación cognitiva y física, ¿no? Entonces luego obtenemos una parte del cerebro de estos ratones, que es el hipocampo, y luego en esos tejidos pues llevamos a cabo análisis moleculares, generamos cantidades absolutamente masivas de datos, billones de datos, que luego nos pasamos unos cuantos años analizando desde el punto de vista computacional. Y claro, lo que vemos aquí cuando analizamos todos estos resultados son básicamente tres cuestiones. Por un lado, vemos que los patrones moleculares del cerebro van cambiando con la edad, que eso es una cosa que ya intuíamos, nos parece muy interesante, pero es algo que ya intuíamos. La segunda cuestión interesante que vemos es que los estímulos externos, tanto físicos como cognitivos, generan una respuesta molecular en el cerebro, y eso también es algo que nos parece muy interesante. Pero lo más interesante de toda esta historia es que lo que vimos es que una parte de las alteraciones moleculares que se van produciendo en el cerebro con el envejecimiento pueden revertir cuando colocamos a ratones en ambientes enriquecidos. Y esto es lo que entendemos que es más interesante de toda esta historia, porque si esto realmente es así, esto querría decir que los beneficios que obtenemos a la hora de mantenernos física y cognitivamente activos pueden estar mediados
al menos en parte, por estos mecanismos moleculares que nosotros estudiamos. Es decir, corríjame si me equivoco, pero ¿sería, por ejemplo, que han sometido a estos ratones de diferente edad, como usted nos ha explicado, a 2 estilos de vida diferentes y a raíz de ahí han sacado esas conclusiones? Exactamente. Básicamente, un grupo de ratones los mantenemos en condiciones aisladas y a otro grupo de ratones, la misma edad, son ratones además clónicos, que genéticamente son exactamente iguales, los mantenemos en ambientes totalmente enriquecidos. Y lo que vemos es que el ambiente en el que se mantienen esos ratones genera una respuesta molecular en el cerebro que podría ser responsable de los beneficios que tienen esos ambientes enriquecidos. No sé si, nos ha comentado lógicamente que lo han hecho esta investigación con ratones, pero ¿sería trasladable a los seres humanos? Bueno, eso es algo que obviamente no sabemos. Sabemos que esto que observamos ocurre en modelos animales. Lógicamente esto hoy por hoy no lo podemos estudiar en humanos porque los modelos experimentales no lo permiten. Pero bueno, el sentido común nos dice que podría extrapolarse, porque nosotros en humanos sabemos que la estimulación física y cognitiva genera beneficios, no se envejece de forma más saludable, ¿no? En los ratones también sabemos que genera estos beneficios y que eso va acompañado de esta respuesta molecular, con lo cual estamos hablando de 2 especies de mamíferos. Cabe pensar que sí que se podría extrapolar, pero lógicamente en ciencia hasta que no demuestras una cosa no puedes confirmar que es así. ¿Y qué impacto espera que tenga este estudio en futuras investigaciones? A ver, esto es un estudio que es uno de los primeros estudios que se llevan a cabo en este campo, al menos con estas características, y aunque genera información que a nosotros nos parece muy relevante, pues la verdad es que genera muchísimas más respuestas más preguntas que respuestas, porque sí que tenemos alguna respuesta, pero bueno, esto nos ha generado muchísimas preguntas, porque claro, nosotros hemos probado un estímulo físico y cognitivo determinado que se llama enriquecimiento ambiental, que es una cosa que está muy bien definida, pero no sabemos si otro tipo de estímulos generan respuestas similares o diferentes. Este estímulo es un estímulo positivo, pero luego también hay otro tipo de estímulos que no son tan positivos, que pueden ser negativos, y tampoco sabemos si los estímulos negativos generan respuestas en esta dirección o en la dirección contraria. Hemos estudiado el cerebro, pero no sabemos lo que pasa en otras partes del cuerpo. Entonces, bueno, te puedo estar media hora explicándote preguntas que nos han surgido y que son preguntas que ahora nos estamos preparando en el laboratorio para tratar de contestarlas en el futuro, con lo cual, pues sin lugar a dudas, el estudio es interesante, pero lo más interesante de todo esto pues es que abre la puerta pues a plantear un montón de líneas de investigación que es con las que estamos trabajando ahora en el laboratorio. ¿Cuáles serían algunas de esas preguntas que, como dice, van a empezar a intentar darle respuesta en el laboratorio? ¿Cuáles serían las más importantes o las más destacadas? Por ejemplo, solo tuvimos la posibilidad de estudiar un tipo de estímulo externo. Cuando nosotros hablamos de estímulos externos, pues esto abarca una cantidad de variables prácticamente infinitas. Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Pues el tipo de dieta, actividad física, pues un poco todo lo que haga, dónde vives, si vives en zonas con más contaminación, con menos contaminación. Bueno, hay una cantidad de variables infinitas. Nosotros solo probamos una y vimos que esa variable, que este factor externo, sí que tenía capacidad de generar cambios en los patrones moleculares del cerebro. Pero claro, no sabemos qué pasa con el resto de variables y eso, por ejemplo, es una de las cuestiones que sí que vamos a estudiar. Y la otra cuestión interesante, entre otras, es, por ejemplo, el tejido diana, porque estamos estudiando el cerebro, que sabemos que es un órgano que interacciona mucho con el medio ambiente, con los factores externos, pero también hay otros tejidos y otros órganos que también interaccionan, pero no sabemos si esa respuesta que se genera en el cerebro es una respuesta que podemos generar también en otras partes del cuerpo. No sabemos si otros procesos, otras intervenciones biológicas que sabemos que son beneficiosas durante el envejecimiento o que alargan la vida, por ejemplo, la restricción calórica, también generan respuestas moleculares similares en el cerebro. Y bueno, como te digo, ya hay muchísimas preguntas que este estudio pues abre la puerta a que se puedan tratar de abordar y contestar. Es decir, que un poco empleando el sentido común, ¿no? Si las personas intentamos mantener una vida sana y ciertas directrices saludables,
pues podemos tener un cerebro más joven, o por lo menos, no sé si rejuvenecerlo o mantenernos óptimamente, no sé cómo decirlo, porque lógicamente se habla de la dieta mediterránea, de pues no fumar, de no beber alcohol, etcétera, etcétera, de cuidarse, ¿no? En definitiva, eso se traduciría un poco en también en nuestra parte del cuerpo, que sería el cerebro, que también esté mejor. Sí, claro, es un poco lo que decía. Eso es algo que realmente ya se sabe. Eso es algo que sabemos, pero sabemos de forma empírica. Y de hecho los geriatras, pues básicamente nos lo llevan diciendo toda la vida. Cuando uno se va haciendo mayor, es recomendable mantenerse física y cognitivamente activos, porque sabemos que eso tiene beneficios y uno envejece de forma más saludable. Eso es algo que sabemos, pero lo sabemos empíricamente. No sabemos por qué ocurre eso. Y el avance que genera este estudio es que identifica una serie de mecanismos moleculares en el cerebro que pueden explicar este proceso. Y eso es muy interesante. Y yo eso creo que es algo que está muy bien, porque claro, tú puedes recomendar algo porque sabes que funciona, pero no sabes por qué funciona. Pero cuando realmente sabes que algo funciona por un mecanismo molecular determinado, pues entonces la recomendación tiene una base molecular, y entonces yo creo que está fundamentada, y es una recomendación fundamentada, y ahí es donde creo que radica el mayor interés de este estudio. La importancia, por supuesto. Lo que está claro es que estudiar el cerebro es complicadísimo y se lleva muchísimos años en ello, ¿no? Complicadísimo. Nosotros no somos expertos no somos neurobiólogos, no somos expertos en el estudio del cerebro. De hecho, para llevar a cabo este trabajo, pues todo lo que tiene que ver con la parte del cerebro y los modelos animales, esto lo hemos hecho en colaboración con el Instituto Cajal de Madrid, también del CSIC, y el Neurociencias de Alicante, porque hay personas que son expertas en el funcionamiento del cerebro. Nosotros somos más expertos en lo que tiene que ver el funcionamiento molecular, de las moléculas que están dentro de las neuronas del cerebro. Ahí es donde nosotros realmente somos expertos, y ahí es donde menos se estudió clásicamente todos estos procesos, y bueno, el avance que generamos básicamente fue llegando a las moléculas que están dentro de las neuronas, al ADN y todas las moléculas que acompañan al ADN, que eso es realmente en lo que nosotros somos buenos y en lo que nosotros podemos generar avances en este campo. Pues Mario Fernández, recordamos, profesor de investigación del CSIC y del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología de Asturias. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más las conclusiones de este estudio tan importante. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. Además, también los pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguirnos en las principales redes sociales. Plaza Podcast.